grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. El secreto del desierto. Un anhelo desconocido hasta entonces invadió el alma de los ancianos del Alto Consejo, que comenzaron a registrar rollo por rollo cuanto encerraba aquel milenario archivo que contenía, aunque truncada a veces, toda la historia de la humanidad. No tenían el menor indicio del sitio en que la estatua y el templo fueron levantados. El papiro solo decía que encajonados entre el río y murallas de montañas que llamaban Rembensora, tenían material bastante para las grandes construcciones proyectadas. El gran río se perdía a lo lejos en el sur y la cadena de montañas formaba laberintos inexplorados. ¿Cómo podían en tan enormes extensiones encontrar el sitio preciso en que podían hallar aquellos monumentos? Dave sugirió la idea de que si estaba en el designio divino que ellos le encontrasen y que ello implicaría un bien para la humanidad, que pidieran juntos a los 10 fundadores de la fraternidad Cauda la iluminación completa sobre aquel enigma. La idea fue aceptada y la iluminación llegó el 7º día de pedirla en las concentraciones diarias. Era Daves el clarividente de más grandes experiencias que había en Egadá y el que aconsejaba a los caudas más jóvenes que tenían esa hermosa facultad. Eran 28 los clarividentes. Solo 17 de ellos tuvieron la misma visión mental. Desde las terrazas del santuario se veían perfectamente hacia el sur 2 elevadas colinas cubiertas de vegetación. En sus laderas, que iban elevándose como suave lomada, había casitas de los labriegos, pastores y pescadores que dependían del santuario, que les daba tierras y simientes para sus siembras y les compraban los productos de sus respectivos trabajos. Y los 17 caudas clarividentes tuvieron esta visión: árboles, arbustos, cañas, bambú, casitas y césped, caía desmoronando todo como por arte mágico, dejando al descubierto en una de las colinas unos fuertes muros triangulares terminados en aguda punta y en la otra una enorme cabeza humana de 30 codos de circunferencia más o menos y cuya faz aparecía hacia el oriente. El anciano Daves hizo entonces esta pregunta: ¿está en ley que nosotros desenterremos esos monumentos y penetremos en ellos? La visión de las colinas desapareció en la oscuridad y a poco rato se diseñó una claridad azulada al principio que fue tornándose oro vivo después. Entre esa dorada claridad aparecieron 3 imágenes venerables de cabellera de nieve, como las túnicas que vestían, y los coptas más ancianos reconocieron a Beni Abad, Mauro y Silai. Eran 3 de los venerados fundadores de la fraternidad que en aquella lejana época se habían llamado Ben Nilo, Pap Giros y Carnián, y a la voz solemne, lejana, pero clara y viva, se dejó oír para todos: no está en ley que vosotros descubráis lo que nosotros, por consejo de nuestros gloriosos antepasados, Kermec de Tregistro, Flan de Bronkev y Ana de Desquerza, sepultamos entre arenas del desierto y plantaciones diversas, porque no deben ser hollados por la curiosidad y avaricia de los profanos, esos sagrados santuarios donde la heroica santidad de tantos justos celebró de fe y amor sus nupcias eternas con la divinidad, descendida hasta ellos que todo lo abandonaron para hacer brillar la verdad en medio de los hombres. La ley os permite comprobar la verdad de vuestra clarividencia y de estas palabras, pero en el mayor secreto que debe quedar enterrado en vuestra mente y en las mudas arenas del desierto. La historia de la especie humana sobre el planeta, que fue encerrado en las profundas criptas de esos monumentos, la tenéis en el entresuelo de vuestro archivo, en rollos de papiro que tienen el título de Archivo de las Edades. Si os empeñáis en descubrir lo que por mandato de la ley fue cubierto, devastaciones, invasiones, guerras y muerte, inundaciones, hambre y miseria, vendrán sobre estas tierras que se tornarán madrigueras de escorpiones y de víboras en vez de santos adoradores de Dios. Las imágenes se fueron diluyendo en el éter de la penumbra violeta en que la mansión de la sombra estaba sumergida. Un hondo silencio siguió durante un largo rato, porque las mentes profundizaban como una sonda en las palabras que venían de lejos,
desvaneciendo la ilusión que en algunos casos había crecido desmesuradamente. Mas luego vino para todos la reflexión serena y luminosa también. Las tradiciones que los más ancianos conservaban en el recuerdo referente a la desventurada Atlántida daban vagas noticias sobre la destrucción efectuada por piratas y bajo pueblos en los monumentos saturados sagrados de la montaña santa, en busca de los tesoros de los reyes que habían huido ante la amenaza de una catástrofe cercana. Desde el plano espiritual les había hablado una voz que amenazaba también con grandes desventuras si esos monumentos eran descubiertos y profanados. Esto significaba que los pensamientos inicuos y las acciones delictuosas contra seres y cosas consagrados a la divinidad abren acueductos a las corrientes y fuerzas malignas que producen las grandes catástrofes y males que ha sufrido y sufre la humanidad. Al salir los copdas de aquella meditación, según la imperiosa necesidad de comentarios recíprocos, y así fue como se dirigieron todos al archivo, donde en corrillos varios dialogaban animadamente. Adamu, en un ángulo del vasto recinto, rodeado por su consejo de ancianos, interrogaba: ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos todo como está, hundido en un impenetrable misterio? No, dijeron varias voces a la vez. La voz del cielo nos abrió una puerta, dijo el adiós. Claro está. ¿Y qué puerta? Exclamó el anciano Jalinai. En el entresuelo de vuestro archivo, dijo la voz, añadió el pangrave Aldis, que estaba condolido por la desilusión de Adamu. Yo estuve por breve tiempo en este santuario y muy poco conozco de lo que pueden contener sus entresuelos y sus muros, pero creo que entre vosotros hay algunos que han pasado aquí la mayor parte de sus vidas. Jalinai, Eladios y Oscaris vinieron aquí de 20 años y están pisando ya los 90. Creo que 70 años de residencia entre estos muros les dan probabilidades de conocerlos a fondo. En efecto, contestó el antiguo archivero, nosotros tres podemos dar algunos indicios que acaso se relacionen con las palabras escuchadas en la mansión de la sombra. Los tres mencionados bajaron el sillón que ocupaba el centro del estrado frente por frente a una lámina de piedra blanca con esta inscripción: Yo soy la sabiduría divina, para quien nada hay oculto, y me doy por completa a quien con humilde corazón me busca desde el amanecer. Era este el asiento destinado al parajome en los días de asambleas especiales e íntimas. El entarimado sobre el cual estaba tenía allí una losa de distinto color que las demás y presentaba en dos lados unas hendiduras como destinadas a introducir en ellas instrumentos que pudieran levantarla. Los tres cobras afirmaron haber observado eso, pero nunca pensaron que pudiera ese detalle significar nada. La voz del cielo les hacía pensar que allí estaría lo anunciado en el entresuelo del archivo. Levantaremos esa losa, dijo de inmediato Adamu, y veremos lo que sale de allí. No sin gran esfuerzo, los cobras más jóvenes lograron levantar la pesada losa y vieron con asombro que otro archivo estaba debajo, aunque de muy reducidas dimensiones. Solo había unas arcas de piedra y la techumbre era tan baja que no admitía el paso a grandes estaturas. Pero no era ese solo descubrimiento el que les aguardaba. Detrás de una de las arcas había una puerta pequeña en la que comenzaba una escalera que por dentro del muro atravesaba la planta baja. Comunicaba con la cripta donde depositaban los cuerpos momificados de los cobras que morían en el santuario, y tenía además en el piso una rampa que descendía más aún, quién sabe hasta qué profundidad. Con pequeñas antorchas de cáñamo encerado, bajó Adamu, seguido de los más jóvenes que quisieron acompañarlo. Empezaban a alarmarse por la tardanza con los que quedaron en el archivo, cuando apareció el Caudabilmo a tranquilizarles con la noticia de que habían encontrado un murallón y suponían ser alguno de los monumentos, pero estaban convencidos de que no era obra de un momento penetrar el gran secreto, y menos si debían hacerlo sin llamar la atención de los que en aquellos contornos tenían sus viviendas. Ya supondrá el lector que las exploraciones continuaron en el mayor sigilo y que al cabo de poco tiempo y por diferentes medios llegaron al convencimiento pleno de que era el templo monumental el primero descubierto y que una bifurcación del camino subterráneo que encontraron luego correspondía al otro monumento símbolo, del cual solo se dejaba ver una muralla de roca.
Puestos en un acuerdo todos, juzgaron más prudente obedecer la voz de la radiante visión de la mansión de la sombra y se dedicaron a investigar el contenido de las arcas de piedra encontradas bajo el piso del archivo, tal como la voz les había indicado. Las 3 arcas contenían rollos de piel curtida en blanco, llenos de signos, puntos y rayas, plaquetas de arcilla con nombres grabados en ambos lados, láminas de cortezas de árboles unidas unas con otras por medio de alambrillos de cobre. Cada arca tenía estampada en su cubierta o tapa el nombre de uno de los 3 primeros patriarcas que llegaron muchos siglos hacía: Kermec, que luego fue transformado en Hermes; Flam, que el tiempo y las arbitrariedades humanas convirtieron en Rama; y por fin Ánade de Askersa, que él mismo sepultó, transformándolo en un nombre símbolo, Osiris, o sea, renacido. Los ancianos del Alto Consejo se dieron por satisfechos con haber comprobado que los antiguos monumentos sagrados existían y juzgaron de más utilidad tratar de leer aquellas antiquísimas escrituras que seguramente encerraban viejas historias desconocidas por la humanidad. Por el sondaje de las mentes iluminadas y por la intuición, después de largos estudios y meditaciones, llegaron a la conclusión de que los 3 patriarcas venían de distintos parajes, razas y costumbres, por lo cual eran bien diferentes sus formas de expresar las ideas. Algunos de los ancianos recurrieron a los alfabetos comparativos de diversas lenguas que existían en el archivo. Adamu tomó otro camino que creyó más fácil para él, que no conocía otro lenguaje que el aprendido de su madre, si bien muy perfeccionado desde su encuentro con su padre y con todos los caudas en el santuario Escuela de la Paz. Llamó a su hijo adoptivo Amani a acompañarle en sus meditaciones privadas en su propio pabellón. Y allí, con ansia suprema, evocaba a los 3 lejanos patriarcas desaparecidos, pidiéndoles que les descubrieran el secreto encerrado en aquellas escrituras, si su ruego no estaba en contra de la divina ley. Ánade de Askersa, que hasta la salida de Adamu de la Paz estaba encarnado en la muy anciana personalidad de Ilcar de Tapalquén, había dejado su materia 4 años hacía. Estaba pues en estado libre en el mundo de la eterna luz. Había conocido y amado a Adamu, al que solía llamarle cariñosamente, vaso elegido por la ley para traer a la sedienta humanidad el agua pura de la verdad en una mente humana, el licor divino del amor en un corazón de hombre. Y tomando plena posesión del joven postulante Amani, le escribió en el idioma atlante que a Adamu le era familiar: Amado niño del Éufrates, veo que tu destino sigue siendo extraordinario desde el principio al fin de tu existencia, y no puedo negarte la colaboración que me pides, que dada la rectitud de miras que te he conocido siempre, es cierto estoy de que tu camino continuará siendo un trazo completo de la divina ley. Oye pues, el arca con el nombre de Kermec contiene la historia de la tribu que le acompañó desde las tierras de Atlántida, y los nombres de cada uno de los individuos separados por familias, las leyes dadas por el Rey Santo para sus pueblos, las enseñanzas morales de los solitarios de la Montaña Santa, más algunos relatos de hazañas guerreras en algunos de aquellos países, cuando llegaron fugitivos de viejas tierras del sur, que los volcanes y el mar habían destruido por completo. Hay también himnos y plegarias que los profetas blancos enseñaban a los pueblos. El arca de Flam contiene la historia de su raza, originaria de las tierras heladas, y el largo relato de su peregrinación desde su lejano Hiperborio hasta la tierra del río azul y del radiante sol. Contiene hermosos himnos al sol que tan esquivos se les mostraba a las largas noches en que mudas estrellas les miraban desde lejos, esperando pacientemente las radiantes auroras de su largo día de luz multicolor, tan febrilmente aprovechado antes de que volvieran las sombras. Y por fin, el arca de Ánade de Askersa contiene la historia de la fraternidad de los profetas blancos, que al lado de Juno fueron conocidos por el nombre de llamas del mar, alusión sin duda a que los marineros de Juno plantaban mástiles con antorchas en los lugares elegidos por los piratas de carne humana, a fin de que los sencillos campesinos se resguardaran de pasar por aquellos sitios.
y junto a Numú fueron llamados sanadores, médicos, limosneros, aludiendo a que curaban las enfermedades y daban ofrendas de alimentos y ropas a los desamparados. Contienen también los himnos y plegarias que ellos usaban para las evocaciones al mundo espiritual y enseñaban útiles para quienes, conociendo la existencia de los planos extraterrestres, quieren establecer relaciones con las inteligencias puras que los habitan. Adamo, amado niño del Éufrates, no te afanes con exceso por el descubrimiento de historias de remotos tiempos, que ellas se te descubrirán por sí solas cuando hayas profundizado en tu propio interior y hayas obtenido por la fe, la purificación y el amor, la unión inefable con la eterna invisible, con la amada eterna, la divinidad. Ella sola te hará dueño de todos sus secretos cuando te hayas desposado con ella por el amor más perfecto. ¿Cuánto es perfecto el amor? ¿Cuándo es perfecto el amor? ¿Cuándo es invariable? ¿Cuándo es inmutable? ¿Cuándo es perdurable? O sea, que vive siempre porque es una llama emanada del eterno viviente. Tu viejo maestro, Ilkar. Adamú leyó el mensaje que su hijo Amani había recibido y dobló su frente sobre sus brazos cruzados en el pupitre que tenía ante sí. Su mente releía vivas algunas palabras. Ellas se te descubrirán por sí solas cuando hayas profundizado en tu propio interior y hayas obtenido por la fe, la purificación y el amor, la unión inefable con la eterna invisible, con la amada eterna, la divinidad. Y comprendió por fin el sentido íntimo de aquel mensaje. Comprendió asimismo por qué los Cobdas habían dado preferencia a la educación moral de la humanidad y aliviar sus dolores y miserias de toda especie. La Atlántida, con toda la magnificencia estupenda de las ciencias y las artes, a que en los largos siglos había llegado, dejó secar la fuente divina del amor perfecto, desplazó de sí misma a la Madre Eterna, la postergó, la olvidó, juzgándose dueña de todos los poderes terrestres y extraterrestres. Con su ciencia eclipsaba la luz de los astros, producía las lluvias, cambiaba el curso de los ríos, producía trombas, ciclones y maremotos para aniquilar pueblos, desataba epidemias en los campos sembrados y en los bosques poblados de animales auxiliares del hombre. Hacía de la especie humana rebaños de bestias aptas solo para la numerosa prole que centuplicaba la suma de sus esclavos y siervos. Persiguió y mató a los educadores de pueblos que no rendían utilidad a su grandeza material. Quemó y destruyó escuelas y santuarios de adoración a la divinidad o los transformó en establos de hombres amarrados al yugo y no dejó una luz encendida que pudiera indicar al espíritu humano la senda del bien, de la belleza, de la justicia, de la paz y del amor. Y cuando la amada eterna, la divinidad, agotó su paciencia, si es que en lo infinito cabe esta frase, las aguas de todos los mares desbordaron al irresistible empuje de transformaciones polares y siderales, y la magnífica diosa de todas las ciencias y de todos los poderes bajó como una gran masa al fondo del abismo. Así meditaba Adamú, doblada la frente sobre sus brazos apoyados en el pupitre que tenía ante sí. Amani, silencioso a su lado, dejaba correr sus lágrimas apesadumbrado de haber causado con sus escrituras aquel desconsuelo a su amado padre y protector cuando la noble faz se alzó del pupitre. Amani la vio bañada de llanto. «Perdón, padre mío», le dijo, «por el dolor que os he causado con esta escritura. Prometo no hacerlo más. Agradecida está mi alma, hijo mío, el mensaje que recibiste para mí, porque a él debo la iluminación que me indica el camino a seguir». Y el nuevo hombre faro de Negadá, Tidalá de la gran alianza de las naciones, organizó desde aquel momento su vida como un perfecto Cobda que busca primeramente la perfección de su espíritu para que el hombre ángel tienda sus alas y levante en ellas al hombre carne que se arrastra por el polvo. La gran sala de asamblea solemne se transformó en templo escuela abierta para todo el que quisiera escuchar las enseñanzas morales para el buen vivir,
Quedarían por turno los ancianos que quisieran prestarse a ello, y los que demostraban mayores capacidades mentales recibían enseñanzas de orden espiritual de acuerdo a lo que ellos podían asimilar. El Parahomi presenciaba todas las clases y una vez por semana salía a recorrer la comarca interesándose por sí mismo de que ninguna alma quedara a oscuras. Solo dedicaba 2 horas diarias a continuar en el archivo los estudios e investigaciones que eran de su predilección. Así entró Adamo en el camino del verdadero sabio, que busca en primer lugar el cultivo de su yo íntimo para estar en condiciones de llegar a la verdad absoluta. Y en el álbum íntimo de los más íntimos secretos de su alma, su hijo adoptivo, Amani, que lo recogió como preciosa herencia de aquel admirable padre que, sin serlo por sangre, tanto amor y solicitud le había dado, podían leerse revelaciones de importancia para los amantes de la verdad, tanto en el plano físico como en el mundo espiritual. Hojeemos, lector, amigo, el álbum íntimo de Adamo. En mi meditación matutina de hoy, la divina ley me ha hecho una revelación grande y que ha conmovido todo mi ser hasta producirme copioso llanto. Mi hijo adoptivo, Amani, que tiene solicitudes maternales conmigo, como si yo fuera un pequeñín que él debe cuidar asiduamente, es una reencarnación del solitario dáctilo Gaudes, que cuidó de Vana y de mí, como había vigilado y protegido el desamparo de nuestra madre Sofía y Milcha, cuando nuestros padres fueron prisioneros de los piratas cretenses y vendidos a esta negada donde vivo la postrera mitad de mi vida. Gracias, Majestad infinita, por esta revelación. En otra página podía leerse este clamor doloroso de su espíritu. Hoy he recibido una nota del cobdarregente del correccional del Peñón de Cindy, que ha hecho estremecer mi corazón. Dice entre otras manifestaciones, el infeliz Caíno pudo sonreír por primera vez cuando supo que había sido elevado a Parajome de Negadá y soberano de las Naciones Unidas. Me ruega que os haga llegar su adhesión y su respeto. Os pide perdón por el inmenso dolor que os causó, pero no quiere el perdón de su crimen doble, pues fue causa también de la muerte de su madre. Habiéndose cumplido las 200 lunas de cadenas a que fue condenado por la reina y las matriarcas, deseo conocer la resolución del Alto Consejo referente a si debo obrar con él igual que con los demás, es decir, librarle de la cadena y que su cautividad en vida conjunta con todos los prisioneros. Señor, tú sabes mi dolor y que estuve a punto de decir, dadle la libertad y que venga a los brazos de su padre. Pero he comprendido, Señor, que en tu bondad y amor infinitos cabe también la justicia, y haciéndome a un lado, dejo la decisión al Alto Consejo de Ancianos, que colabora conmigo en el gobierno de los pueblos. A través de la decisión de ellos veré tu voluntad soberana. Más adelante podemos encontrar otro reflejo del hondo sentir de Adamo. Adoro tus designios, oh infinita grandeza de Dios. Lo que tú mandas es siempre lo más justo y lo más bueno. Al desventurado Caíno le será quitada la cadena, pero deberá continuar su cautiverio en habitación separada de todos los prisioneros, sobre los cuales se ejercía indiscutible dominio, lo cual podría causar una rebelión. Se le condena nuevamente a no tener otros amigos que los cobdas que lo vigilan y lo cuidan. Solo a ellos no les hará daño. Es doloroso para mi corazón, Señor, pero mi conciencia acepta tu mandato porque es lo que debe ser. Cuando llevaba 12 años desempeñando su elevado cargo, Adamo escribía en su álbum de impresiones íntimas: Señor de los cielos y de la tierra, infinito dueño de todos los mundos, tú que lo ves y lo sabes todo, ves y sabes que este corazón de carne está triturado por grandes angustias. Van pasando 7 lunas que no hago más que bajar a la cripta funeraria a viejos y amados amigos que fueron al lado de mi padre, otros tantos: Tubal, Zaín, Daves, Eladios, Oscaris, Audino, y hoy acabo de cerrar el sarcófago que guarda el cuerpo muerto de mi amado Jeberi, tan fiel y tan mío como son mis manos y mi propio corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Solo tenía él 45 lunas más que yo, y mientras él va a tu reino, yo quedo aquí sin él. Oh,
No puedo consolarme de haberlo perdido. Perdón, Señor, adoro tus designios, pero tú ya lo ves, mi corazón es de carne, aún no he podido transformarlo en piedra. Acompañado de mi padre y de Amani, hice hoy la meditación vespertina en la terminación del túnel secreto que termina en el gran templo de los 3 patriarcas. A Amani le durmió la hipnosis, y en ese estado diseñó con el punzón de su múrice púrpura un cuadrilátero en el blanco muro de que cierra el túnel. Y como mi padre y yo pensamos al mismo tiempo, ¿qué significa ese diseño? Amani contestó: es la puerta de entrada a la cripta del gran templo donde yacen los cuerpos inertes de los 3 patriarcas que le construyeron, igual que se hundió con Atlántida en lo profundo del mar. Nuestras mentes preguntaron de nuevo: ¿podemos abrirla y penetrar allí? Aún dudáis de la realidad anunciada, y como la ley quiere que la convicción absoluta en vosotros os permite abrirla y entrar, contestó la voz de Amani, pero como no todos los que forman el Alto Consejo actual reúnen las disposiciones necesarias para conocer el secreto que los siglos han ocultado por voluntad de nuestros lejanos antepasados, vosotros cumpliréis así mismo como han cumplido los siglos y las arenas mudas y el follaje amigo que lo encubre y protege de la profanación criminal de los hombres. ¿Quién nos habla?, preguntaban las mentes. El Adiós, vuestro archivero, a quien los superiores jerárquicos han constituido guardián de este recinto, es quien nos dirige la palabra por la hipnosis del Kobda Amani. Nuestros padres fundadores han pasado a otro lado superior de evolución y nos dan el encargo de los mensajes para vosotros, a Dabes, a Tubal, a Zain y a mí. Amani se despertó. Encendimos de nuevo las torzadas de cáñamo encerado y yo pregunté a mi padre: ¿abrimos? Abrimos si así lo quieres, me contestó él. ¿Tienes miedo?, pregunté a mi hijo que nos miraba asombrado. Miedo no, sino estupor. Me espanta la grandeza del secreto que los siglos han guardado y que solo nosotros conocemos, contestó él. Abriremos esa puerta que tú has diseñado en la hipnosis. Vamos, prueba de abrirla, le ordené yo. Amani comenzó a pasar suavemente sus manos por el diseño púrpura que había trazado hasta que el tacto encontró un pequeño saliente de la piedra. Sobre ese saliente estaba como incrustado un pequeño aro de cobre que Amani levantó suavemente con el índice y el pulgar. Al hacerlo destapó la boca de un tubo por el que apenas cabía una mano. Al acercar las cerillas encendidas vieron algo como un manubrio o cabo de hacha de mano o de otra arma de las de uso corriente. Entonces yo tiré con fuerza hacia la derecha y el cuadrilátero trazado por Amani empezó a hundirse hacia el interior hasta bajar completamente, dejando a la vista un pasaje sumido en tinieblas, pero que aparecía llano y no difícil de andar. Dejemos la entrada para otro día en que lleguemos aquí por la mañana, observó mi padre. La noche llegará pronto y en el santuario se notará tu ausencia demasiado. Volvamos pues y a prisa. Y tornamos al viejo santuario tan apresuradamente como nos permitían nuestras fuerzas. Hice adelantar a Amani, que corría ágilmente, a fin de tranquilizar a los Kobdas, si es que había llegado la hora de la expansión final en que nos despedíamos unos de otros hasta el día siguiente. Gracias, Señor, por el sendero que abres a mis ansias de conocer la verdad de todo cuanto hicieron tus hijos fieles del pasado y que pueda ser estímulo para que yo lo haga en el presente. El hombre faro de Negada. Continuaba el álbum de Adamú deshojando pétalos, ora de rosas, de amor, de madreselvas, de paz, de blancos lirios, símbolo del alma en busca de elevación espiritual, o ya de pensamientos dolorosos de oscuro color violeta que transparentaban las angustias de un corazón que aún no se había hecho de piedra. Sigámoslo en sus intimidades, que seguramente se asemejarán en algo a las nuestras. La matriarca Solania me envía en un largo rollo de papiro su despedida de mí y de todos los habitantes de este santuario madre, porque recibió aviso espiritual de que en esta misma luna partirán los mundos de luz. Oh suprema majestad divina, te has llevado a todos los que encendieron y alimentaron esta pobre lamparilla de mi espíritu
y me dejas solo en el destierro. Dueño y padre eres de cuanto tiene vida en esta tierra, y nada puedo arguir que valga una brizna de paja en contra de tus mandatos. Pero, Señor, permíteme una pequeña queja a este pequeño ser que tiembla de pavor ante la responsabilidad de que tu voluntad me ha cargado y la insignificante capacidad que me acompaña. ¿Qué haré yo solo, Señor, si solo me dejas? Un borrón de lágrimas manchaba el papiro al pie de estas escrituras, como si fuera el sello con que refrendaba Adamú su dolorida queja. Era un radiante arcángel tuyo, Señor, que vuelve a tu lado, llevándote en ofrenda su labor cumplida y un buen número de almas salvadas de la vorágine y encaminadas por tus sendas de amor fraterno, de paz y de conocimiento. Tu infinito amor la recoge como un blanco loto digno de tus altares eternos. Mensajeros del país de Asac me traen un mensaje de mi hija Mavi, anunciándome los esponsales de su hijita Abelina Asac con su joven primo Freddy Abel, heredero del país de Sogdian. Bendícelos, Majestad infinita, y que sean sus vidas unidas una corona de luz, de amor y de gloria para mi hijo Abel, cuyo nombre llevan ambos como un presagio de rectitud, de justicia y de sabiduría. Y el mensaje de mi hija Elia, que también me trae la caravana, me ruega que las bodas se celebren en La Paz o en Egadá, y que sea yo quien bendiga la unión. Majestad infinita de Dios, tu voluntad será quien marque el camino a tu siervo. La reina Ada tiene ya en el santuario de La Paz a Abelina, preparando su espíritu para el gran acontecimiento. Ahora me viene a la mente el recuerdo de que uno de nuestros libros vivos, originarios de aquella región, recibió aviso de que Sogdian será, en un futuro lejano, una gran potencia aliada del guía de esta humanidad cuando él realice otra jornada en la tierra. ¿Quién podrá saber si de esta unión nupcial surgirá la raza o dinastía que le prepare el camino? ¿Cuán oscuros son para la criatura encarnada los caminos de Dios? ¿De qué fuerzas deberá valerse el hombre terrestre para tornar transparente la carne que lo reviste y hacer posible la visión clara de lo que debe realizar? Solo hay una lente maravillosa, me dice una voz sin ruido en lo profundo de mi mundo interior. La unión a la divinidad por la meditación, que nos lleva a conocer todas nuestras deficiencias morales y nos dé el valor y la fuerza de extirparlas, arrancarlas como dañinas plantas de abrojos y sembrar en el alma el altruismo absoluto que es el desinterés, generosidad, franqueza noble y leal en la vida espiritual y en la vida de relación con nuestros semejantes. Oh Señor de todos los mundos, cuán difícil es posponer nuestro querer a la voluntad y querer de los demás. Cuán difícil es amar a todos como amo a los que me aman, a los que me regalan las delicadas flores de su amistad y su ternura. Dame, Señor, la capacidad de amar a mis semejantes de tal manera que yo sea para ellos como quiero que ellos sean para mí. Cada caravana que llega a nuestras puertas me trae nuevas impresiones. Si en todas ellas interviene la voluntad divina, sean bienvenidas a mi corazón. Me participa mi hijo Sed, que se ve en el caso de dejar La Paz para acompañar a su esposa a ocupar el lugar de la matriarca Valquiria de Kifauser, porque ella abdica sus derechos de soberana en mi nuera, su hermana. Si no supiera que en este hijo vive el incomparable senio de mi primera juventud, vería con espanto esta situación de mi hijo y su compañera, por esa gran mujer que ha demostrado tener la capacidad de 10 hombres fuertes y capaces. Pero Sed es senio, y senio puede sustituir a la matriarca Valquiria y no torcer el camino comenzado por ella. Cúmplase en ellos la voluntad divina. Con mi padre, el anciano consejero Seloim, Bilmo y Amani, fuimos hoy, luego del himno del amanecer, al gran templo de los 3 patriarcas. El frío del túnel nos helaba los huesos, pero mi hijo Amani ha llevado días antes una carga de leña y pudimos encender en la rotonda anexa a la puerta
un buen fuego que reanimó a mi padre y el Cobdas Elohim, que ambos están llegando a los umbrales de la centuria. Lo que habrán sufrido en tan largas vidas y yo en la mía paréceme haber levantado montañas. Oh Señor, cuán cobarde soy en tu servicio. Por fin hemos penetrado en la cripta del gran templo de los tres patriarcas. Es inmensa, pero solo están en ella 3 sarcófagos de piedra rosada sin pulir. Son 3 cajones de rocas arrancadas seguramente de las vecinas sierras de igual color. Únicamente las tapas son livianas láminas de basalto negro sobre el cual aparecen escritos en extraños símbolos y figuras los nombres de cada uno y la fecha de su muerte. Los 3 cuerpos están petrificados y secos, y junto a ellos hemos encontrado tubos de cobre con rollos de piel de antílope curtida al blanco y llenas de escrituras que debemos descifrar. En la de Ana de Askersa, aparte de otras escrituras, hay un voto juramento de un ser que firma Tot, en que le promete a su maestro, Ana de Askersa, que seguirá su mismo sendero, su misma ley, enseñanza y doctrina hasta la muerte. Parece que él quedó como patriarca de aquel pueblo. Del más apartado rincón de la cripta sube una escalera que da varias vueltas y que sube y sube, quién sabe hasta qué alturas. No tenemos la orden de subir y salimos con las escrituras encontradas, dejando todo tal como estaba ordenado. Los ancianos traductores de las escrituras antiguas se han entregado por completo a la tarea de descifrar lo que hemos encontrado en los sarcófagos de los 3 patriarcas. Solo el amor a este sublime ideal de la verdad eterna puede dar voluntad y decisión a hombres de edad cercana a la centuria para pasar horas y más horas a la luz de un cirio, tratando de leer, mejor dicho de adivinar, lo que dicen figuritas trazadas sobre un trozo de piel blanca. ¿Qué puede decir un retazo de cordel de cáñamo, un triangulito, un cuadrado, una varilla encorvada, una antorcha apagada, otra encendida, un tronco de árbol caído, una rama seca, un loto, un pájaro muerto, un camello echado al suelo, otro de pie, un escarabajo, una abeja, una mariposa, una lanza, un hacha, un reno bebiendo? Y cuando yo acudo a verles trabajar me dicen: ¿por qué te asusta lo que hacemos? La mitad de nuestra vida la hemos pasado haciendo esto y ya ves, la centuria nos va a encontrar aún vigorosos casi tanto como tú. Cielos, qué hombres, qué almas, y no saben lo que es cansarse y no imaginan ni remotamente dar un paso atrás. Habrán visto seguramente mucho mal en sus largas vidas y no obstante, la claridad que les envuelve parece haber borrado de sus mentes el mal que vieron y que más de una vez llegaría a herirles cruelmente en sus sentimientos, en sus afectos y en sus ideales. Y ahí los tenemos, entusiasmados como niños con un nuevo juguete, mientras van surgiendo de sus dedos armados del punzón frases, relatos, pensamientos escritos con figuras y signos por otros hombres que vivieron en la carne hace centenas de años. Qué grande es, Señor, tu majestad y tu poder. Haces grande a la débil criatura humana cuando ella tiene una porción grande o pequeña de voluntad para tu servicio. Cuántas grandezas comprende esta pobre alma mía a través de estas vidas heroicas consagradas a la verdad, a la justicia, al bien de la humanidad. Y ni se les ocurre siquiera estampar sus nombres al pie de los trabajos que realizan. Las leyes de los Cobdas son hechas por santos y para ser santos. Así lo veo desde que estoy en Egadá. La consigna de los archiveros es que cuando un Cobda es encerrado en el sarcófago, se escriba en un rollo de papiro cuánto de bueno y grande hizo en su vida en beneficio de sus semejantes. Antes de esa hora todo es anónimo, silencio, ignorado, batalla silenciosa pero recia, permanente, invulnerable en contra de la vanidad, la soberbia y la envidia. Y a pesar de toda la sabiduría puesta en las leyes, aún aparece de un tiempo en tiempo el siniestro fulgor de algún recelo, antagonismo o ausencia de simpatía. La invulnerable ley de afinidad se hace sentir a veces con gran fuerza. Las enemistades de otras vidas aparecen como fantasmas odiosos y es entonces cuando el alma
ha de hacer supremos esfuerzos para saltar por encima de ese escombro ruinoso que le cierra el paso. No haciéndolo así, la infeliz alma continuará viendo defectos y más defectos, motivos y más motivos de antipatía y separatismo para con el ser que lo produce. Y muchas veces verá sus propias deficiencias, debilidades y miserias en el ser que considera un adversario, un punto antagónico. Señor, bondad infinita, si me diste luz para comprender el antagonismo disimulado que existe entre esos dos cobdas, dámela también, Señor, para ayudarles a curar ese grave mal que destruye la paz de ellos y la armonía de toda una congregación. Por sugerencia mía, entraron ambos a formar en el alto consejo y son buenos para todo, menos para ellos mismos. Y ambos sufren y para evitar choques visibles huyen de encontrarse juntos en las reuniones del consejo. Los demás lo advierten y saben como yo, pero ninguno habla. Oh Señor grande y bello, es el silencio, pero más grande y bella es la verdad, la armonía perfecta, la paz serena del alma. Gracias, Señor. Infinitas gracias te dan por mí los cielos y la tierra, por la divina armonía que canta en las almas de tus caudas, como cantan en concierto los pájaros en tus selvas. Cuando no encuentras, Señor, la voluntad necesaria en las almas para triunfar de sí mismas, sometes a duras pruebas a la materia que la reviste. Uno de los caudas antagónicos tuvo una caída y se fracturó malamente en varias partes de su cuerpo. El otro está entre los médicos cirujanos que atienden los accidentes dentro y fuera del santuario. Tanta solicitud y amor ha puesto el cirujano para curar al enfermo que éste ha tenido que rendirse al amor y solicitud de su hermano. He comprendido ese camino tuyo, Señor, el dolor de la materia. Despierta tu claridad dormida en el fondo del alma. El cobda médico dio el primer paso. El cobda enfermo le recibió con las manos extendidas hacia él. Oh, el dolor es un auxiliar poderoso para curar las almas. Bendigamos al dolor. El amor salva todos los abismos. Glorifiquemos pues el amor como a lo más grande y excelso que puede encontrar el alma humana en su marcha eterna a lo infinito. Pero el amor es como un prisma de radiante cristal que tiene muchas facetas. Parece decirme una íntima voz en lo hondo de mí mismo. Trato de percibir lo que ese hablar, sin hablar, continuará diciendo en mi mundo interno, y la mente ansiosa y atenta sigue escuchando. El amor maternal es dulzura de miel cuando acaricia, es sabiduría cuando corrige, es sublime cuando enseña, aconseja y guía, y es heroico cuando corrige con severidad al hijo que se desvía del camino del bien trazado por él. Y tal como el amor fraternal son todas las facetas del prisma radiante del amor. Es perdón y es justicia, es tolerancia y es ley, es dulzura y es severidad, es capacidad de sacrificio y pide sacrificios. El amor es bueno como Dios, pero Él quiere a todos buenos, perfectos como Dios. Tal es el amor cuando el amor es perfecto. Así he oído tu voz amorosa, dueño de mi vida y de todas las vidas. Dame, te ruego, el amor perfecto, y nada más te pediré en esta vida mía. Horizontes lejanos. ¿Qué encontráis en esas viejas escrituras? Preguntó un día Adamo a los cobdas traductores, cuando habían transcurrido muchas lunas desde que les fueron entregados los rollos de pieles encontrados en la cripta del gran templo de los tres patriarcas. Y el cobda Nebo, especialista perfecto en interpretar signos de antiguas escrituras, le respondía con estas solas palabras: horizontes lejanos, y tan lejanos que nos resultan casi incomprensibles. Las escrituras del sarcófago de Kermek son como un compendio de las leyes y doctrinas del rey Anfión de Orozuma, último soberano de la noble dinastía de los toltecas, que siguió la ruta de sus gloriosos antepasados, y con inmensa amargura le llamó el último tolteca. Ataulfo, Hato, Fana y Senegaldo aparecen como tres faros que extendieron la luz de la sabiduría divina en el continente como preparación a la llegada del Avatar, Hijo del Altísimo. Tribus nómadas originarias del sur
desconocido y lejano, se habían ido estableciendo en los islotes y peñascales de May Hollandia y Cerro de Oro, introduciendo leyes, costumbres y creencias funestas para los pueblos y los individuos. Eran originarios de la tierra quemada, de oscuro color su piel y de negro color también las almas que los animan. Con ellos comenzó el mal en Atlántida, y el mal prendió con un fuego maligno en muchos hijos de la tierra luz. Tierra quemada y tierra luz aparecen también en una escritura de nuestro archivo, traducida por nuestro gran Boindra cuando recién llegó a Negadá. Dijo Adamo pensativo: son seguramente Cremuria o Lemuria y Atlántida, de donde era originario Boindra, los padres de Vana y mis padres. Lejanas noticias que nos llegan por otro conducto, pero siempre las mismas. Oh, el eterno peregrinaje de la humanidad que en su marcha gigantesca y dolorosa va dejando atrás siglos buenos y malos, blancos y negros, trágicos y apacibles, tal como son nuestros breves días, porque breves y fugaces son nuestras vidas, si las comparamos con este enorme encadenamiento de siglos. Oh, eterno y poderoso invisible, ¿quién eres tú que eternamente vives y a ti no alcanza la muerte? ¿Cómo eres tú, eterna fuerza viviente que nunca muere? Como tú, cuando vibres como yo, dice el último verso de nuestro himno a la luz, le contestó conmovido y afable el anciano traductor Nebo, que tuvo compasión del ansia viva de conocimiento que Adamú había demostrado en sus vehementes exclamaciones. En las escrituras del sarcófago de Flam no hay lamentaciones ni leyes definidas. Casi todos son como evocaciones o himnos tan tiernamente devocionales y emotivos que elevan el alma hacia la divinidad. Flam, que significa llama de fuego, era en verdad una llama viva de amor y de fe a esa eterna fuerza viviente que rige y sostiene el universo. Y en el sarcófago de Ánade de Askersa u Osiris encontramos la gran noticia de que el patriarca de la montaña santa en el tiempo de Anfión, rey de Orosuma, llegó a descubrir que era posible al hombre encarnado que ha subido los 7 grados de la evolución perfecta desprender a voluntad el espíritu de la carne y actuar libremente en el espacio infinito por una porción de tiempo más o menos largo, según el estado y edad de la materia y según la depuración y sanidad del espíritu. El patriarca se llamaba Fano San y había sido el maestro del joven príncipe y después rey de Otlana, Orosuma y otros países. Anfión, hijo del rey Senegaldo y de la reina Wilfrida, y Anfión era una lejana existencia física de mi hijo Abel. Exclamó de nuevo Adamú: pobrecillo mío, nacer rey es ser sacrificado desde el nacimiento hasta la muerte. En Yuno fue marino, en Umú fue pastor, en Abel a mi lado fue como un blanco cervantillo corriendo por las praderas floridas del Éufrates. Oh Señor, dueño y eterno de las vidas, ¿por qué le hiciste rey, si era como un loto para tu altar? Y los lotos brillan de blancura sobre la agua serena, y los pastorcillos las prenden sobre el altar de su pecho, o en el altar de su Dios. Fue Anfión, llamado el Rey Santo en todas las antiguas escrituras, volvió a decir el anciano Cobdanebo. Es verdad que las grandezas humanas desvían siempre al hombre de su verdadero camino, pero no a hombres como el rey Anfión de Orosuma, que prefirió la abdicación y el destierro antes que consentir en una lucha armada para conservar su trono y su corona. Estos grandes recuerdos tuvieron el poder de imponer un silencio solemne en aquellos hombres unidos por la búsqueda de la verdad histórica en las edades remotas. Por fin el traductor continuó. En la escritura de Ánade, que aquí tomó definitivamente el nombre de Osiris, sacado de las iniciales de 6 versos a la divinidad que él mismo había compuesto, asegura haber hecho magníficos ensayos con éxito de la facultad descubierta por el patriarca Fano San, o sea, la separación voluntaria del espíritu de su materia para actuar libre y conscientemente en los planos espirituales. Asegura asimismo haber enseñado a sus discípulos íntimos, Tot y Potemis, y a sus compañeros de fe y compatriotas, Elotos, Bet Emis y John Sever, a realizar la grave experiencia hecha por él mismo en la sala central del gran templo, destinada a la unión del alma con el infinito. Y añade, con gran aplomo, que la locura o la muerte
puede encontrar el imprudente audaz que sin las condiciones y preparación necesarias se aventura a penetrar el sagrado misterio que por serlo necesita para realizarse del más absoluto silencio, quietud y oscuridad. La meditación misma, cuando ella nos absorbe por completo el alma, es ya un desprendimiento del espíritu, según creo, observó Adamo. La meditación profunda es la acción conjunta del pensamiento y de la voluntad puestos en contacto con la energía divina, por intermedio de una inteligencia purificada que nos ama porque le amamos, pero eso no es la separación del alma de la materia que la aprisiona. Y el anciano Nebo, al dar la contestación, volvió a desarrollar la piel escrita, dando a entender que terminaba ese asunto y continuaba la explicación de los grabados que traducía. El anciano Pangrave miró a su hijo y llevó el dedo índice a sus labios indicándole no preguntar más. Y Adamo recordó la recomendación de la ley. En la casa de Numú nada preguntes porque lo sabrás todo cuando sea la hora. Y apagó la llama de su deseo de penetrar en el hondo misterio del alma en la íntima relación con el eterno invisible, y la apagó con este pensamiento: Señor, me has hecho un hombre faro sin luz para sí mismo y sin luz para dar a los demás. ¿Por qué? Señor, me has colocado en esta altura si soy como un pajarillo implume que apenas salió del nido y no aprendió aún a volar. El dolorido pensamiento fue captado al vuelo por la extrema sensibilidad del Cobdanevo, que dijo, como dialogando consigo mismo: los caminos del Altísimo se abren para el ser encarnado, obedeciendo a designios que no presentimos y que ignoramos por completo. Él solo conoce la capacidad de cada ser y los elige con admirable acierto para la obra a realizar en el tiempo, modo y forma en que debe ser. La humanidad actual no necesita seguramente una lumbrera científica, sino un faro de amorosa luz que indique a los viajeros de la vida las sendas rectas y los puertos seguros. Adamo comprendió la respuesta y su expresiva mirada de agradecido amor cayó en los ojos de Nebo con suavidad de pétalo. Qué bien se entienden sin hablar el alma del sabio sin orgullo con el alma anhelante del que busca saber, cuando ambos están en el justo camino y animados de buena voluntad. «30 años hacía». Habían transcurrido 3 décadas desde que Adamo había salido de La Paz huyendo de dolorosos recuerdos, y como los recuerdos iban con él, acabó por amarlos tanto que ellos le ayudaron eficazmente al progreso espiritual que su ley exigía para esa hora de su vida eterna. Fue ascendiendo lentamente la áspera cuesta del propio perfeccionamiento, dejando atrás las efímeras complacencias de la vida de relación a que fue aficionado cuando salió de la soledad a la sociedad de los hombres. El dolor de la muerte de Abel, de Boindra y de Vana le obligó a buscarles en el plano espiritual, y ese puro y elevado contacto le impulsó a superarse en todo, a fin de ponerse a tono con ellos y hacerse digno del amor de ellos. Los veía tan altos, tan grandes, tan plenos de la eterna luz. Su anciano padre, bien lo veía, estaba viviendo sus postreros días y el agotamiento físico avanzaba lentamente, pero avanzaba. Los libros vivos se iban uno a uno en pos de otro al reino de la luz y del amor, y casi no pasaba una luna sin que Adamo tuviera que celebrar en el místico patio de los olivos la tierna despedida a otro que más partía. «Cielos, tened piedad de mí», clamaba diariamente en sus meditaciones. «Ya no me queda de esa enciclopedia viva sino mi Padre Elohim. Señor, dueño único de las vidas y de los hombres, si ellos son llamados por ti a tu reino de amor, ¿qué me queda en la tierra para iluminar mi camino y fortalecer mis pasos?» Y cuando así clamaba, un día su corazón, mientras sus ojos lloraban, le apareció clara y nítida la visión de Abel, el gran hijo, de Vana su inolvidable compañera, y de Boindra su rey inmortal. «Quedamos nosotros y todos aquellos cuyos cuerpos físicos has guardado en un sarcófago», dijo una voz, la de Abel, cuyo doble radiante se acercó a su lado hasta llegar a darle un beso en la frente. Y cuando Boindra y Evana, transparentes como nubes doradas, se acercaron también, Adamo se desvaneció en un gemido y su cabeza cayó pesadamente sobre el respaldo de su sillón. Así le encontró a Mani, su hijo adoptivo, que llegaba con el aviso de que su padre le llamaba a su lado.
y él acudió. Apenas Aldis le vio entrar, le dijo: «Los visitantes que has tenido llegaron hasta mí con el más feliz anuncio que me podían traer». «¿Cuál?», preguntó Adamu con espanto. «Que de aquí a 3 días llegará Milcha en su disfraz de Iber para quedarse definitivamente en Negadá». «¿Cómo? ¿Y el país de Tea?». «Un hijo del príncipe Elíser ya casado toma posesión de los dominios de su padre, que ante las repetidas instancias de Iber mismo ha consentido por fin en que el segundo de sus hijos lo sustituya bajo su control». «¿Y todo eso lo sabes por vía espiritual?», preguntó asombrado Adamu. «Lo acaba de decir Boindra, que ha tenido la suprema bondad de hacerme sus confidencias», respondió el anciano, desbordante de alegría, como hacía largo tiempo que no la experimentaba. Adamu, que a pesar de sus 30 años de residencia en el gran santuario, creía más a su razón que a su fe, porque según él decía, era hombre de la tierra más que del cielo, y no quedó muy convencido, y en su foro interno pensó: «¿No será una ilusión de los últimos días de mi padre?». Pero pasaron los 3 días y llegó Iber con 2 cobdas más. El corazón de Adamu se ensanchó nuevamente y se robusteció su fe, hasta el punto que sintió llenarse en parte el vacío que dejaron a su lado los que partieron al mundo espiritual. La ley divina, austera y justa siempre, es también infinitamente tierna y generosa con quienes cumplen con ella, y fue así que en ese mismo tiempo se manifestó abierto para Adamu otro horizonte lejano, muy lejano, ultraestelar, pero que a momentos se acercaba a su lado, tanto que ya no pudo nunca más dudar de que entre los planos espirituales y los físicos se abren sendas de luz por donde suben y bajan, van y vienen los pensamientos, ideas, vibraciones, armonías, que a veces son explosiones de amor, poemas musicales, dramas, tragedias, vividas por seres humanos muchos siglos atrás. Ya no pudo dudar de nada y su expresión constante era esta: «Todo es posible a la omnipotencia divina cuando el ser humano está dispuesto a recibir sus dones». A veces se le acercaba el Cobda Iber, su hijo de adopción, y en un momento determinado veía en él a Milcha, su madre, pero tan claro y nítidamente que le costaba enorme esfuerzo para no arrodillarse a sus pies y, abrazado a ella, llamarla con toda el alma: «Madre mía». Iber, que lo sabía todo, lo comprendía, y acercándose a él le besaba en la frente y le decía con honda emoción: «Padre, somos ella y yo». Y estas escenas terminaban siempre en un dulce llorar que solo conocen y comprenden los seres que viven la vida espiritual verdadera. Iber había pasado por La Paz, donde permaneció varias lunas, y la reina Ada enviaba con él para el archivo del santuario madre las escrituras del maestro Antulio y todos los documentos, relatos, crónicas que encontraron en la alcoba del anciano Ilcar, fallecido allí. Pudo entonces completar Aldi sus 80 rollos de papiros con un capítulo final que tituló «La sabiduría de los dáctilos». «Ahora puedo irme tranquilo», decía jocosamente el pangrave de Abel, «porque he cumplido todos mis compromisos con el cielo y con la tierra». Acompañó 34 lunas más a su hijo Adamu y a Milcha, reencarnada en el Cobda Iber, y partió al mundo espiritual rodeado por el amor de los Cobdas, pero sobre todo por el profundo cariño de su hijo y por la inefable ternura de aquella otra alma hermana de la suya, que allá en su lejana juventud fue Milcha, la heroica Milcha triunfadora de la brava tempestad que separó los cuerpos pero no las almas, porque nadie separa lo que Dios ha unido. Iber ocupó desde entonces la bóveda que en el pabellón del Parajome quedaba vacía, y fue con el silencio y humilde Amani un doble apoyo y fortaleza para Adamu, que llevaba sobre sus hombros tan extraordinaria carga. En el alto consejo solo quedaban Nebo y Seloín, y fue necesario designar los que habían de sustituir a los ausentes. Fueron elegidos Iber, los 2 cobdas que con él habían venido, Agnis y Erech, más Areli, Yatanayel, Heber, Sabdiel, Guinar y Amani, que por su lucidez espiritual y hermosas facultades psíquicas fue llevado al alto consejo sin tener la edad que la ley prescribía en los casos comunes. La sabiduría de los Cobdas no tenía tan en cuenta la edad física como la antigüedad de las almas en el eterno camino, y Adamu, consolado un tanto de las numerosas ausencias que había creído irreemplazables,
decía con afable serenidad a sus hermanos del consejo: vosotros haréis por mí el prodigio de ser mi padre, mi hijo, el Cobda-Rey y todos los que el Señor llevó de mi lado. De lo contrario, no tendréis este viejo árbol para mucho tiempo. Así se lo prometieron y así lo cumplieron, llegando a ser para él asiduos colaboradores en satisfacer sus anhelos de encontrar y contemplar los horizontes lejanos del pasado, en que su hijo Abel, con otras personalidades, había dado vigoroso impulso a la evolución de la humanidad terrestre. Los años corrían. Los años corrían como ramas secas que arrastra el viento en el otoño, dejando tras de sí huellas de dolor o de alegría, perspectivas luminosas o presagios de tempestades. Habiéndose dado el nombre de civilización adámica al lapso transcurrido desde la desaparición de Atlántida hasta la actualidad, y siendo yo un relator de esa época, mi extenso relato comenzó con Adamo, y es sublimizado por su incomparable modestia, que fue la cualidad más destacada de su noble carácter. Cualidad hermosa que le acompaña en todas sus existencias físicas en el plano terrestre, y así, lector, amigo, cuando veáis un investigador, un geógrafo o geólogo que sacrifica toda una vida en excavar montañas, en remover ruinas y escombros, en registrar antiguas bibliotecas y viejos archivos para descubrir verdades ocultas, puedes pensar que acaso sea una nueva personalidad de Adamo, cuya eterna vida pareciera haber sido designada por la divina ley para tan noble y sacrificada misión. De los 80 rollos de papiro escritos por su padre, hizo sacar copias para todos los santuarios y refugios coptas de aquella hora, y para todos los países que formaban la gran alianza de Naciones Unidas, en forma que el conocimiento uniforme de la verdad histórica se esparciera por los 3 continentes que formaban aquella magnífica civilización. Ante tal afirmación, el lector se preguntará seguramente: ¿qué vientos de tempestad sacudieron a países, ciudades y pueblos que así lograron adulterar, transformar y aún destruir una tan clara y lógica cronología de hechos individuales o colectivos? ¿Quién, por qué y cómo se comenzó tal desfiguración de acontecimientos grandes o pequeños, buenos y malos? Inconsciencia humana, ignorancia humana, intereses creados, frutos fatales del egoísmo también humano. Desgraciadamente, en mi labor de cronista prehistórico, no siempre puedo tener la íntima satisfacción de llevar a mi lector por praderas florecidas y crepúsculos inundados de claridades. La verdad me obliga a conducirle también a presenciar hecatombes, desastres, personajes siniestros que vuelcan sus instintos salvajes y crueles sobre muchedumbres inconscientes y esperanzadas. Poco antes de comenzar la última década que debía vivir Adamo sobre la tierra, y muertos ya los viejos soberanos fundadores con Boindra de la Gran Alianza de Naciones Unidas, sus herederos no tuvieron el mismo amor para la gran institución que hizo la dicha de los pueblos por tanto tiempo. Y lenta y casi imperceptiblemente comenzaron las desviaciones, los antagonismos, las imposiciones arbitrarias que las inmensas distancias y los penosos medios de comunicación facilitaban grandemente. La humanidad terrestre es de tal condición que pareciera no poder ser noble y buena en medio de la abundancia, la paz y la dicha permanente. Necesita del acicate del dolor llevado al máximo para convencerse que debe unirse, fraternizar y solidarizarse en el bien, la justicia y el amor, para gozar los privilegios que el bien, la justicia y el amor traen consigo. ¿Será que la humanidad se cansa de ser feliz caminando por senderos de abundancia y de paz y tuerce a veces el camino llano para lanzarse por desiertos y peñascales donde encuentra encrucijadas y precipicios insalvables? Y Adamo vio con dolor que los príncipes y caudillos más fuertes ejercían presión sobre los más débiles, ya apoderándose de parte de sus tierras con hurtos disimulados por permutas, o ya sacándoles pobladores mediante promesas que les excitaban la ambición, aunque después no se cumplieran. Esto significaba que la ley de la gran alianza caía en desuso, y que pronto comenzaría la relajación en las ordenanzas y costumbres, que luego llegarían a la decadencia, quizá lentamente, pero llegaría. En acuerdo con su alto consejo, Adamo comenzó a enviar mensajeros con notas vibrantes de amor y cortesía hacia aquellos soberanos que se salían de las viejas rutas marcadas
y aceptadas con juramento de honor por sus nobles antepasados. Uno de estos mensajeros fue Amani, acompañado de 2 príncipes hijos del rey del vecino país de Zoán, que se dirigían a La Paz a celebrar esponsales con 2 nobles doncellas, nietas del rey de Sogdián, que acababan de terminar su educación en aquel santuario regenteado por la reina Ada y las caudas compañeras suyas. Ya no existían en el plano físico aquellos caudas que vencieron a la reina Samurance, pero había otros en Negadá y en La Paz que fortalecieron de tal manera el mensajero de Adamo, que sin violencia y sin desagrado consiguió volver a las sendas torcidas a su antiguo lugar. Espíritu de gran lucidez y con un amor y abnegación que le hacía capaz de los mayores sacrificios a cambio de obtener el bien que buscaba, Amani regresó a Negadá pasadas 10 lunas de haber salido, pero volvía coronado por el éxito y por la íntima satisfacción de proporcionar a su padre adoptivo y al viejo santuario madre el inefable gozo de un verdadero triunfo. Desde esa fecha, el pensamiento silencioso de los ancianos caudas consagró a Amani como el futuro sucesor de Adamo, y aunque el candidato obligado sería Iber, que tan discretamente había gobernado en 2 grandes países desde su juventud, todos los caudas conocían el camino que la ley marcaba para el hijo de la mártir Shiva. Debería ir a guiar a la humanidad prófuga de la Mauritania, que el cataclismo atlante había dividido en 2 por el hondo canal abierto entre las columnas de Hércules Gibraltar. Aquella gran península rica en montañas, en vías fluviales y valles de admirable fertilidad, veía aumentar su población, mezcla de mauritanos atlantes y de trigueño color, y blancos hiperbóreos descendientes de algunos compañeros del patriarca Flam, que siglos atrás quedaron en aquellas tierras atados por el amor. Alianzas pretéritas se presentan inesperadas y de improviso en cualquier paraje de la tierra por donde pasan los seres impulsados por fuerzas diversas. Ya son acontecimientos felices o adversos, ya la búsqueda ansiosa de mejor ambiente o medios de vida, vemos que la eterna voluntad dispone de cuanto hay utilizable en torno a sus creaciones para impulsarlas a la forma y sitio en que pueden manifestar sus capacidades de crear, de perpetuarse y renovarse en cumplimiento de la ley de evolución constante y eterna. Adamo veía acercarse su ocaso con la plácida serenidad propia de las almas que no dejan tras de sí rastros de dolor, ni huellas fatales de transgresión ninguna a la eterna ley de justicia que marca los pasos del hombre ecuánime, noble y justo. Un solo pensamiento se cruzaba en su horizonte mental con la rapidez de un relámpago, amenaza de tormenta lejana, pero así como su vida toda había transcurrido bajo la amorosa vigilancia de la suprema potencia, aquel pensamiento no se ahondaba en su yo íntimo, infundiéndole temores y cavilaciones. Su viva imaginación extendía y contemplaba con frecuencia el lienzo gigantesco de las naciones que formaban la Gran Alianza. En los países del hielo veía 3 grandes lumbreras de la sabiduría y el amor, Senio, Adonai y Elisa, con nuevas vidas que florecían de optimismo juvenil, haciendo surgir entre las nieves del norte la abundancia, la paz y la concordia que ellos bebieron en la sabia ley de la fraternidad cauda. En el país de Nairi, Furquis de Frixos y Aurora de Nibisa, al celebrar sus bodas, habían inaugurado también un santuario cauda de hombres y otro de mujeres para educación de la juventud y de todo su pueblo en general. El Shif circasiano y Mavi vieron ensancharse las tierras de labranza para su pueblo que los amaba, porque Vladico heredó las antiguas posesiones de su tierra natal. Y el país de Nummaki unió al de Sogdián por la muerte del viejo rey Fredrik de Kuzmuz, dio a la dulce y mística alondra Cauda Elia, hija de Shiva, la gloria de abrir en aquellos países santuarios escuelas donde en el estudio, la meditación y el trabajo se formaban las nuevas generaciones. Entre las montañas del país de Arab, Azoris y Disabad vieron levantarse radiante aquel sol de la tarde que Boindra, el mago del amor, descubrió para ellos descorriendo la gris cortina de sombras que les había separado, y también en el país de las piedras que el esfuerzo de Beni-Abad tornó en fértiles campos de trigales dorados, floreció la paz y la concordia,
En la Tracia, el Ática, la Hélade, las túnicas azuladas y los velos violetas se agitaban jubilosos entre la paz y la abundancia de los pueblos. Es verdad que los grandes santuarios de Negadá se vaciaban de año en año porque sus cobdas, hombres y mujeres, se derramaban como portadores del bien y de la justicia y del amor por todos los países de la Alianza. El dragón espantoso de la guerra parecía haber sido aniquilado para siempre. Nadie pensaba en él. Nadie le temía. La humanidad había comprendido por fin que la paz es el mayor bien de la vida, que la solidaridad, la unificación en la justicia y en el amor es la única gloria de los pueblos, la única grandeza sin manchas ni sombras. Tal eran las meditaciones de Adamo, mientras su alma de justo se preparaba para el vuelo final. Qué magnífica visión para su caso pleno de serenidad. Se complacía en recitar aquellas estrofas de inefable belleza mística con que el Cobda Rey se despidió de la vida física en el santuario de la paz. Señor, ¿qué puedo yo darte si cuanto tuve lo di? ¿Qué puede hacer esta chispa que sea digno de ti? Los hombres en este mundo te han visto y hacia ti van. Si no pierden el camino, pronto hasta ti llegarán. Pero la humanidad perdió una vez más el camino, y poco a poco el egoísmo fue tendiendo sus redes imperceptibles al principio y con una sagaz astucia después, a medida que la inconsciencia de unos y la buena fe e inexperiencia de otros dejaba puertas abiertas que eran oportunidades aprovechadas hábilmente por los audaces ambiciosos que nunca faltan en medio de esta humanidad. La gran alianza de Naciones Unidas, que hizo de la Tierra un paraíso, al influjo de tantas inteligencias cumbres que habían encarnado juntas para prepararle el ambiente al gran espíritu luz que llegaba por quinta vez al plano físico terrestre. Debido a esto, quizá la leyenda que conocemos ha condensado el gran drama de aquella remotedad en esta sencilla calificación: el paraíso de Adamo y Evana. La breve duración del paraíso bíblico es en verdad un símbolo exacto del siglo de oro que resplandeció para esta humanidad y cuyo punto de partida fue el gran santuario de Negadá a las orillas del Nilo. Ningún asombro debe causarnos las decadencias de pueblos, países y sociedades humanas en un mundo de primitiva evolución que es a la vez escuela de aprendizaje y escuela correccional. Toda corrección es dolorosa y pesada. Todo aprendizaje trae consigo esfuerzos y sacrificios. La felicidad duradera, las claridades perdurables, son patrimonio eterno de los mundos perfectos, habitados por seres que a través de las largas edades aprendieron a calcar en su vida y en sus obras la ley divina del amor universal. En su largo periodo de gobierno, Adamo llenó su mente de cuantos conocimientos pudo darle aquel milenario archivo de las edades, tesoro incalculable escondido entre los muros del vetusto santuario. Una cosa me falta saber, decía en los largos soliloquios que entablaba consigo mismo. ¿Qué encierra ese gran templo más allá de la escalera que arranca desde la cripta del túnel? ¿Por qué nuestros padres fundadores no permiten la entrada? ¿Será quizás un panteón sepulcral lleno de momias, esqueletos, cráneos humanos que no debemos profanar los hombres de la actualidad? Un día se encontraba Adamo entristecido por la noticia recibida del peñón de Cindy de la muerte de Caíno. Pedía a la eterna justicia piedad para él, que tantos dolores había causado en su vida. Pensaba en la montaña de dolores que debía sufrir para saldar una por una cuántas angustias, cuántas lágrimas, cuántas acerbas penalidades había causado a tantos seres que se cruzaron en su camino. El Cobda Muref había llevado al archivo de Negadá el largo manuscrito de toda la historia de Caíno, desde que huyó del santuario de la paz en la primera juventud, casi la adolescencia. Adamo conocía esa trágica historia, que era como el rodar de un ser de abismo en abismo. Le consideraba como su primer hijo, y no podía ser indiferente a la inmensa desventura en que le vio sumergido. Puesto en el presidio merecido por sus delitos, había muerto en él, caído en un precipicio. La muerte fue instantánea, dejando la duda de si se arrojó voluntariamente o fue un accidente ajeno a su voluntad. En estas dolorosas meditaciones le sorprendieron una mañana sus dos hijos de adopción, Iber y Amani,
que se habían unido en una grande amistad. Ambos conocían sus existencias físicas anteriores a las que estaban viviendo. Iber, cuyo afable carácter lo hace parecer siempre joven, decía, refiriéndose a la afinidad completa que existía entre él y Amani: si somos Gaudes y Milcha, ¿cómo puede asombrarse nadie de que nos sintamos como pichoncillos de un mismo nido? Estos dos grandes compañeros se presentaron al entristecido Parajome y le pidieron su autorización para visitar el gran templo, subiendo por fin la escalera de aquella cripta que habían visto perderse en la oscuridad impenetrable. Mi consentimiento lo tenéis, hijos míos, pero nos falta el permiso de arriba, contestó el anciano Parajome. Aquí está, padre, expresó de inmediato Amani, enseñándole un trozo de papel escrito por Ilkar, el anciano dáctilo fallecido en La Paz años hacía. «Oh, santo maestro mío», exclamó Adamu con su voz que temblaba y sus ojos llenos de llanto, «no has querido que me ausente de esta vida sin satisfacer ese último deseo mío. Pero yo no os podré acompañar, hijos míos. No resisten mis años hoy el largo túnel, ya lo comprenderéis. Si hubiera venido este permiso 50 lunas atrás». Y su queja terminó en un suspiro de resignación. «Lo tenemos todo pensado, padre», replicó Amani, que como más joven era más impetuoso y vehemente. «Os llevaremos en las parihuelas rodantes que se usan aquí para transportar enfermos y heridos. Y también a los muertos», completó Adamu ya sonriente. «Falta tiempo para eso, padre. Con que lo dicho, dicho está». «¿Cuándo lo realizamos?» «Mañana, después del himno del amanecer», contestó Adamu, con una decisión y firmeza que ponía de relieve la fuerza de su voluntad. Cuando a la mañana siguiente bajaban los tres a la cripta del santuario, donde se abría la entrada al túnel, ya estaban las parihuelas preparadas con una gruesa manta y unos almohadones. «No quiero ir tendido», expresó Adamu de inmediato. «Ni estoy herido ni soy muerto. Iré sentado». «Muy bien, padre, muy bien», dijeron ambos cobras a la vez, y prepararon las parihuelas para que el anciano Parajome fuera sentado. No era Adamu un anciano decrépito a pesar de sus muchos años. Su natural belleza física parecía haberse realzado con una aureola de noble majestad que la rectitud de toda una vida consagrada al bien en un medio ambiente de paz y de amor daban a su fisonomía una afable serenidad que casi era alegría permanente. Con qué noble orgullo Iber y Amani conducían en parihuelas al amado y amante padre que les amparó en su dolorosa orfandad. Ninguna dificultad tuvieron durante el viaje por el túnel hasta penetrar en la cripta, panteón sepulcral de los tres patriarcas. Su natural belleza física parecía haberse realzado como una aureola de noble majestad que la rectitud de toda una vida consagrada al bien en un medio ambiente de paz y de amor daban a su fisonomía una afable serenidad que casi era alegría permanente. Con qué noble orgullo Iber y Amani conducían en parihuelas al amado amante padre que les amparó en su dolorosa orfandad. Ninguna dificultad tuvieron durante el viaje por el túnel hasta penetrar en la cripta, panteón sepulcral de los tres patriarcas. Después de unos momentos de recogimiento y oración ante los sarcófagos, los tres coptas miraron la escalera y se miraron entre sí. Aquella mirada quería decir: ¿ahora qué hacemos? «Subid vosotros, y yo os espero aquí», dijo de inmediato el anciano para evitarles el esfuerzo de subirle. «No, padre», dijeron ambos a la vez. «Si os sentís con buen ánimo, os subiremos nosotros. Probemos». La fuerza de voluntad de los tres, el amor de los tres, más la energía espiritual que llegaba de los amados invisibles ahí presentes, permitió que Adamu subiera la escalera ayudado eficazmente por sus dos hijos y se encontraron en un recinto cuadrangular, sin más moblaje que unos estrados de piedra sin pulir, pero aptos para un buen descanso. Otra escalera aparecía en uno de los rincones. De igual modo que la primera, la subieron también, pero vieron que terminaba en un muro enteramente liso, sin vestigio alguno de continuación. La ansiosa búsqueda les dio resultado al fin. Amani descubrió de pronto una hendidura en la roca, tal como la vi en el entarimado del archivo, donde descubrieron la entrada al templo.
Un pequeño aro de cobre como un anillo grueso le reveló el secreto. El anillo corría hacia un lado en el resquicio de la piedra y se abría la entrada. Una ráfaga de aire helado les recibió, sobrecogiéndoles un tanto. Ignoraban lo que encontrarían. Era aquello un recinto espacioso y poblado de gruesas columnas que sostenían la techumbre de blancas losas de piedra. En el centro se levantaba una pequeña pirámide truncada de 4 codos de altura y de 7 gradas. Sobre ella una lámpara de plata maciza, de las que se usaban llenándolas de cera y con un mechón de cáñamo sumergido con ella. La cera y el cáñamo parecían resecos. Cada columna tenía un zócalo de basalto negro lustroso por el continuo roce sobre él. Debían ser asientos. De la techumbre pendía una gran estrella de 5 puntas, también de plata maciza y de idéntico cincelado que la lámpara del altar. «Esto es un templo de adoración al infinito», exclamó Adamú, como poseído de un religioso pavor. «Oremos, hijos míos, por los que levantaron este templo con tan inauditos esfuerzos físicos». Cayó de rodillas y dobló su viejo cuerpo sobre las frías losas cuyas enormes dimensiones le hacían medir el esfuerzo para subirlas hasta esa altura. Aquellos 3 hombres, postrados en el pavimento, parecían perder la noción del tiempo y todo cuanto les rodeaba. Mas de pronto, la penumbra silenciosa y sombría se inundó de dorada claridad, en tal intensidad que rápidamente se levantaron los 3. En la 7ª grada del altar aparecían de pie 3 imágenes venerables, con blancas cabelleras que parecían madejas de hebras de luz. En una de ellas, Adamú e Iber reconocieron al anciano dáctilo Ilcar, y en las otras 2, la intuición les decía que eran Kermec y Flam, y los otros 2 patriarcas antecesores y compañeros de Ánade de Askersa. En el fresco aire que vibraba en el templo, escucharon estas palabras en el idioma atlante que era familiar para Adamú. Lo que Dios une, nadie lo puede separar. Avanzad sin prisa y sin pausa como las estrellas. No atesoréis en la tierra donde todo perece. El amor que salva todos los abismos será vuestro tesoro en la inmortalidad. Cuando la última sonoridad se extinguió, la triple visión había desaparecido, dejando a los 3 caudas que la presenciaron sumidos en tan profundo recogimiento que no sintieron pasar las horas. «Sintiendo estoy la alarma que nuestra larga ausencia causa en el santuario», dijo de pronto a Mani. «Vamos, vamos, padre». «No espero otra dicha más que esta», le respondió Adamú. «¿Por qué no me dejas morir aquí? ¿No ves que ya no puedo más en la vida?» Lágrimas de íntima emoción corrían serenas y suaves por el rostro de Adamú cuando pronunciaba tales palabras. Iber y Mani se sentían igualmente dominados por aquella suavísima ternura que tan hondamente se penetraba en el alma. Ambos tomaron los brazos de Adamú, que se incorporó lentamente y se dejó conducir a la escalera de descanso. Sentado nuevamente en las parihuelas, emprendieron el regreso. «Nuestro Parajome no quiere más esta vida», decían los caudas, viéndole siempre como absorto en ideas que le alejaban más y más del plano terrestre. Sin haber oído él estas palabras, dijo de pronto en una reunión de su consejo: «Tengo una idea que creo feliz. Si tengo la suerte de que vosotros la aceptéis, me daréis con ella la más grande alegría que puede tener mi viejo corazón». «Ya escuchamos», contestó Vilmo, que era el mayor del Alto Consejo. «Quisiera llevar a nuestro templo secreto plantas y flores del jardín del reposo, cirios de cera y perfumeros para quemar incienso, y que en la próxima luna llena se cante ahí el himno de la tarde. ¿No es hermosa esta idea? Decidlo, ¿no es hermosa?» «Oh sí, muy hermosa», dijeron varias voces a la vez. «Pensad que no todos los caudas del santuario conocen la existencia del templo de los 3 patriarcas», manifestó nuevamente el cauda Vilmo. «Es que yo quisiera compartir con todos ellos nuestro secreto. ¿No podría ser esto así?» «Nuestros padres no lo han aconsejado así», replicó Iber. «Es verdad, hijo, es verdad». Adamú bajó su mirada al suelo, demostrando una serena conformidad. En su larga vida había llegado a ese tranquilo estado espiritual en que todos sus deseos, aun los más nobles y puros,
se evaporan en silencio y sin violencia como el perfume del incienso cuando se ha consumido el fuego. Hubo unos instantes de silencio. Amani tomó el punzón y el libreto que estaba sobre el pupitre y escribió estas palabras: Amado compañero de mi vida, nuestro hijo Abel se ha anticipado a tu deseo, y la ley eterna abrió el camino para que puedas realizarlo sin inconveniente alguno. Los cobdas jóvenes que fueron a presenciar las bodas de los hijos del rey de Zoán no están aún en condiciones de poseer vuestro secreto. Su regreso será pasado el plenilunio y esta circunstancia favorece la realización de tu deseo. Nuestro gran hijo, tu padre y yo, te esperamos esa noche. Nuestro gran hijo, tu padre y yo, te esperamos esa noche allá en el templo de los 3 patriarcas. Es nuestra cita de amor. No faltes, amor mío, te lo ruega tu fiel compañera, Evana. El lector comprenderá el júbilo del viejo corazón al recibir este mensaje. Riendo lloraba Adamo. Cuán dichoso se sentía en su digna y noble ancianidad. Solo 4 días faltaban para la luna llena y bastaron para llevar al templo secreto plantas, flores, cirios de cera y perfumeros para quemar incienso. Era la cita de amor de Adamo y Evana. Era la celebración de gloriosas bodas místicas de las almas que se amaron en el infinito seno de Dios y que continuarían amándose en la eternidad sin fin. Cuando llegó el día y la hora requerida, Adamo fue llevado de igual modo que la vez anterior, pero esta vez iba acompañado de los 70 cobdas que habitaban por entonces el gran santuario de Negada. Las melodías de liras y laúdes, las vibraciones de las plantas, de las flores y de las almas, el perfume de los cirios y del incienso al consumirse, y sobre todo, por encima de todo, la cita de amor anunciado por el mensaje de Evana, formaron tan maravillosa bóveda psíquica que cuando aquellas 70 voces cantaban el himno del atardecer, una lluvia de rosas encarnadas y blancos lotos comenzaron a revolotear en el recinto como si un fresco céfiro nocturno los atrajera, quién sabe de qué jardines de ensueños divinos. Los cobdas cantaban llorando y los laúdes y liras continuaban vibrando en sus manos. Todos estaban de pie esperando el gran acontecimiento. Solo Adamo, sentado en la 7ª grada al pie del altar. El severo recinto se fue llenando de azulada claridad, como si la espléndida luna llena hubiera penetrado en él. De nubecillas doradas que se fueron consolidando lentamente, surgieron a la vez 3 rostros amados que sonreían, acercándose al feliz anciano, cuyos ojos se abismaban en amorosa contemplación. Maestro Abel, Madre Evana, Pangravi Aldis, exclamaron todos los cobdas a la vez. Adamo, estremecido de emoción y de amor, tendió los brazos para estrechar la divina aparición. Y en un hondo suspiro los dejó caer de nuevo y apoyó su cabeza en la pirámide que lo respaldaba, como si las fuerzas le faltaran para tan grande desbordamiento de luz y de amor. Cuando todo volvió a su estado normal, Iber, Amani, Dilmo se acercaron al Parajome a felicitarle, a colmarle aún más de alegría y de amor por el grandioso homenaje que el amor de sus amados ausentes le había ofrecido en ese memorable día. Los ojos del anciano muy abiertos seguían mirando el sitio en que la visión había desaparecido, pero su vida no estaba ya en ese anciano cuerpo sin vida, porque aquella cita de supremo amor le arrancó del plano terrestre para trasplantarle a ese otro mundo donde las almas se comprenden y se aman en el seno de la eterna luz. Así terminó la jornada terrestre de Adamo, el humilde y modesto Adamo, que dio su nombre a una larga cadena de siglos que la historia ha llamado civilización adámica. Fin.